tal? Buen día. Em, Soy Eduardo Brunel, algunos ya me conocen. Em, Soy cardiólogo y estamos con el tema del COVID-19 en la primera línea de batalla, ¿no es cierto?, con los ecógrafos, porque sabemos que son las herramientas fundamentales para lo que es el diagnóstico, la estratificación pronóstica y seguimiento de los pacientes. Es importante tener en cuenta que, como se hablaba de la patogenia previamente de este virus, el SARS-CoV-2 puede permanecer en diferentes superficies, como se ha demostrado experimentalmente con este estudio publicado este año, hasta unas cuantas horas aerosolizado en el ambiente, y en algunas superficies como son el cartón mismo, digamos, el papel cartón o la acero inoxidable, hasta 24 horas. Pero lo que nos llama la atención es que en el plástico, que es lo que recubre y es nuestro material de contacto permanente con los equipos de ecografía, puede llegar a estar presente en forma activa hasta 72 horas. Entonces son conceptos que tenemos que tener en cuenta, porque la limpieza y desinfección pasan a ser cardinales en nuestra actividad. En la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos tiene varios requisitos para enlistar y de esa manera validar diferentes sustancias que pueden tener efectos antivirales, ¿no es cierto?, específicamente en este tema. Y es así que podemos encontrar, para poder certificar la actividad antiviral que pueden tener las diferentes soluciones, podemos encontrar listados a estos agentes, y de esa manera poder validar su actividad o no. Y podemos encontrar que hay una innumerable cantidad de ellos enlistados, y que principalmente lo que nos atañen a nosotros, porque todos sabemos que el hipoclorito de sodio y el amonio cuaternario son las sustancias más utilizadas y más útiles en esta actividad, como para hacer la desinfección. Entonces podemos ver que los diferentes elementos que podemos tener, podemos certificar si nos sirven o no. Y de esa manera, en esta página podemos ver algunas recomendaciones, inclusive hasta, por ejemplo, el tiempo de exposición que tendrían que tener las superficies a estos agentes, como para certificar la desinfección. Así como tenemos estas listas donde podemos corroborar la actividad antiviral que tienen las diferentes sustancias, también tenemos que el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, pero como también otras sociedades científicas en los diferentes países, recomiendan lo que es los pasos en la higiene y desinfección de las superficies y de los equipos. Entonces, es primordial tener en cuenta que después de cada realización de estudios, que ahora vamos a ver cómo los realizaríamos, después de cada realización de estudios tenemos que hacer una limpieza con la remoción de la suciedad y el resto de gel que tengan los equipos y las superficies, y después proceder a los diferentes grados de desinfección que tenemos que utilizar para impedir la transmisión y la circulación viral. Podemos ver acá en lo que es el Instituto Americano, digamos, de ultrasonido aplicado a la medicina, que hay unas recomendaciones específicas para la preparación y la limpieza y desinfección de los transductores. Y es interesante tener en cuenta que cuando uno se plantea que tenemos un paciente con la piel contaminada, o en este caso con la certificación de COVID, es interesante que está la recomendación de utilizar una funda o un cobertor descartable como primera línea de barrera entre el equipo y el paciente. Eso es interesante porque hoy en día, si bien es cierto, no tenemos la mayoría de los cobertores o las fundas descartables, podemos utilizar un guante como barrera y después ser descartado. Obviamente que para los procedimientos de ecografía externa o convencional, las recomendaciones son un poco menos estrictas en relación a las que podrían ser procedimientos como, por ejemplo, la colocación de una vía central o la colocación de un catéter, que, bueno, tiene que ver justamente con las medidas de antisepsia para el procedimiento. Es así que después de la realización de los procedimientos que se aconsejan utilizar fundas o cobertores,
se procede a lo que sería la remoción del gel o la limpieza y la posterior desinfección con los distintos niveles de intensidad. Un nivel bajo de intensidad es lo que se recomienda y con eso es suficiente como para cortar, digamos, la transmisibilidad del virus que en este momento nos interesa. Tenemos recomendaciones propias, ¿sí?, que aparecieron a partir de todo esto y que se basan principalmente en algunas recomendaciones de otras sociedades, como lo es la Sociedad Española, ¿no es cierto?, de Radiología, que es interesante porque es un manual técnico muy práctico, donde aconsejan los pasos que uno tiene que tener en cuenta para la desinfección después de la realización de los estudios. Es interesante contar con el apoyo de Homero y de sus amigos, porque de esa manera nos ponemos al tanto de que el nivel de protección que tenemos que tener depende del nivel de exposición. Ahora, siempre está recomendado utilizar antiparras, barbijo triple capa y camisolín y guantes. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar desinfectar cables, y eso, en la manipulación nos podemos accidentalmente, digamos, tener contacto con diferentes partes del cuerpo. Entonces, uno tiene que a veces, para hacer la desinfección, también hacer un lavado propio de los guantes si los ha utilizado. Y hay algunas pautas muy específicas de la Sociedad Española que son de recomendar, que los que hacemos ecografía las tenemos bastante claras, pero por ahí los que no, no. Y de esa manera hay recomendaciones como todas las sustancias que uno quiera utilizar, no rociarlas directamente sobre las superficies o de la pantalla o del teclado, porque puede, por un lado, aerosolizar partículas y de esa manera estaríamos contribuyendo a la exposición, y en todo caso, si se rocían los productos sobre los teclados o las botoneras, podríamos generar un mal funcionamiento del equipo. Se recomienda también las pantallas táctiles no exponer a sustancias como la lavandina, o el hipoclorito de sodio, y las toallas de papel. Se utilizan microfibra o paños de algodón suaves. Y con respecto a lo que es el transductor se recomienda no utilizar alcohol para su superficie. De todas maneras, muchas veces se utiliza, pero la mayoría de los fabricantes lo recomiendan de no utilizar porque acorta la vida útil del transductor y sobre todo de sus superficies. Las superficies se resquebrajan y pueden tener mal funcionamiento. Y también se recomienda, previo a la realización del estudio, colocar fundas o protecciones de las pantallas para evitar el contacto, y en el caso de que haya aerosolización, está planteado hacer una higiene de todo el equipo, de lo que dice de pies a cabeza o del tope a la base de todo el equipo. Entonces a veces es una situación bastante laboriosa que lleva tiempo. Este es un ejemplo de los transductores, donde podemos ver que la mayor parte del transductor que puede estar expuesta al contacto y a la exposición es lavable. Entonces no tenemos que tener ningún tipo de problema en hacer la limpieza con agua jabonosa sin problema, y eventualmente utilizar las diluciones de lavandina o de amonio cuaternario, que son las más frecuentes, para la higiene del transductor. Hemos visto que la mayoría de las empresas y fabricantes que recomiendan la higiene de los equipos siempre hacen hincapié en utilizar elementos que no generen daño al propio equipo. Y entonces se pueden encontrar enlistados diferentes productos. Lo interesante de esto es que en todas las recomendaciones de todos los fabricantes podemos encontrar al hipoclorito de sodio, la lavandina de batalla, como una sustancia recomendada para su desinfección. O sea, después de la limpieza, utilizarlo para la desinfección de la superficie. Tanto es así con Esaote, con Ninra y también con Philips. Y fíjense que podemos encontrar acá recomendaciones de dilución de hipoclorito de sodio de hasta 0,6%. También, por supuesto, de amonio cuaternario y también de peróxido de hidrógeno acelerado en el caso de Philips.
En Sonosite pasa lo mismo, tenemos el peróxido de hidrógeno acelerado y también tenemos el amonio cuaternario, pero también tenemos que la recomendación de hipoclorito de sodio como una sustancia útil y fiable también está. En los equipos Toshiba u otros equipos podemos encontrar también la recomendación de utilizar lavandina y hipoclorito de sodio en una dilución de 0,65% para la mayoría o casi todos sus modelos de equipo. Es así que es importante tener en cuenta que es un elemento que hoy en día es accesible. Entonces, para resumir, tenemos que tener en cuenta que antes de realizar la ecografía tenemos que sacar todos los elementos que no vamos a utilizar. A veces los equipos pueden tener 1 o 2 transductores, tenemos que entrar solamente con el transductor que vamos a utilizar. Y a veces tienen diferentes implementos que son para colgar o sostener otras cosas, que es mejor sacarlas de la botonera, y de esa manera es algo menos que uno tiene que limpiar después. Cuando uno termina la ecografía debería retirar la cubierta de transductor o la funda descartable que tiene, los cables y el cobertor de botonera y descartarlo, porque esto estaría contaminado, digamos. Hay que hacer la limpieza, ¿sí? Retirar los restos de gel o otras sustancias, y con una gasa humedecida, sin problema con agua jabonosa, y luego hacer la limpieza con solución desinfectante de los diferentes implementos, el transductor, el cable, la botonera, todo lo que pueda haberse contaminado. La recomendación es de dejar la sustancia por 5 a 10 minutos, y de esa manera uno garantiza la lisis de todos los virus, pero también es cierto que a veces algunas sustancias con 1 minuto es suficiente, y posteriormente a esto debemos secar el resto de la sustancia.